Amados hermanos, muy buenas noches. Están ustedes conectados a la serie profética de Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de nuestro ingeniero, quien dirige la plataforma, don Alberto Puentes, mi hijo, y de este servidor, Miguel Ángel Puentes, les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 18, titulado El horno de fuego. Y sin más preámbulos, vamos entonces a pedir la bendición de Dios para nuestro tema de esta noche. Acompáñenos en actitud de oración en donde se encuentren. Padre, gracias por las bendiciones de este día. Gracias por este momento en el cual podemos estudiar tu palabra. Espíritu Santo, dirige nuestro estudio, graba las lecciones espirituales en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel. Vamos a ir capítulo por capítulo. Ya pronto llegaremos al número 7, que volveremos otra vez de lleno con pura profecía. La historia de la confrontación entre los 3 hebreos cautivos y el rey Nabucodonosor, que es el tema de esta noche, pues nos recuerda la batalla entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque en ambos casos las ventajas eran muy superiores a favor de los paganos. Era la batalla del poder humano en contra de la fe, y aunque la fe parecía haber sacado la peor parte, en ambos casos la fe triunfó. El secreto de la supervivencia de los 3 hebreos en el horno ardiente, como lo vamos a ver, fue la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús entre ellos. Él estuvo con ellos en el horno de fuego, no solo para premiar su fe, sino para demostrar a los líderes del imperio babilónico allí reunidos el poder de Dios de Jerusalén. Vamos a leer entonces Daniel, el capítulo 3 y su versículo 1. Y a la letra dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hablemos de estatuas antiguas. En el antiguo cercano oriente era práctica común que los reyes mandasen elaborar estatuas de sí mismos con inscripciones aduladoras que se colocaban en las provincias y en los territorios conquistados por ellos. Los museos del mundo exponen una enorme cantidad de estatuas, sobre todo egipcias, de asirias y muchas más. El historiador griego Diodoro, en el primer siglo antes de Cristo, menciona una figura de Zeus de más de 12 metros de altura y el coloso de Rodas, de más de 30 metros de altura, era el más alto y más alto que la estatua de Nabucodonosor, la cual tenía 27 metros, a eso equivalen los 60 codos, 27 metros de altura por casi 3 metros de anchura. Entonces, ya se pueden imaginar los 27 metros de altura, los 10 pisos de altura. Claro que muchos autores consideran que ahí estaba incluida la plataforma. Hablemos de la planicie de Dura. La palabra Dur significa muro o fortaleza. Los arqueólogos han señalado 2 posibles sitios como la llanura de Dura. Un sitio de esos dicen que está 9 kilómetros al sur de la antigua Colonia, en donde una serie de montículos aún llevan el nombre árabe de Tolul Dura, que quiere decir montículos de Dura. Volvamos al anterior. Los arqueólogos descubrieron allí, a 9 kilómetros de Babilonia, pues una plataforma de aproximadamente 7 metros de altura y unos 15 metros de cuadrados de superficie. Ese es un sitio que se supone fue la llanura de Dura. Pero hay un segundo sitio
que se encuentra entre los dos muros principales que rodeaban la ciudad de Babilonia. Tenía dos muros. Se calcula que cada lado tenía 1,5 kilómetros de longitud. Y entre los dos muros había una distancia considerable en algunos momentos, en algunos sitios. Veamos a ver si en la siguiente, el doctor William Shea, tuve el gran privilegio, la gran bendición de que fuera mi profesor de arqueología. Este profesor dirigió varias expediciones al norte de Palestina. Él mismo nos llevó envuelto en un terciopelo, en un cofre muy especial, y no lo deja ni tocar una tablilla que conserva de sus excavaciones. Y él editó varias obras. En una de sus obras, que se titula Daniel 1 al 7, en la página 104, nos describe que en la época de Nabucodonosor, los ingenieros y constructores babilonios aún no habían llenado con edificios la parte entre los muros internos y externos. Noten aquí las flechas rojas, ese espacio que hay entre el muro externo y el muro interno. Él cree que ahí estuvo la llanura de Dura. ¿Y por qué cree eso? Porque él estuvo allá y escribe y dice que el espacio abierto que está señalado con esta flecha roja sería para realizar los desfiles del ejército y para que las tropas hicieran ejercicios. Este amplio espacio entre los dos muros bien podía haberse llamado planicie del muro o planicie de Dura. Con toda probabilidad, aquí fue en donde los eventos del capítulo 3 tuvieron lugar, dice el doctor Shea. Él ya falleció, murió en el año 2015. Bien, entonces parece que hay dos sitios. Me inclino por mi profesor, el doctor Shea, que haya sido donde están estas flechas señalando. Vamos a seguir leyendo el relato. Daniel 3, versículos 2 al 7, nos dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas. Sátrapas quiere decir príncipes, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Sigue diciendo, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y continúa diciendo, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas que al oír son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, ¿qué le va a pasar? Inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces surge una pregunta, escribámosla en pantalla. ¿Por qué erigió Nabucodonosor esta imagen? Parece que después del sueño del capítulo 2, que estudiamos pero bastante, el temor de Dios siguió ejerciendo alguna influencia en el monarca. Sin embargo, la prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y reinició su adoración a los ídolos con mayor celo y más fanatismo que antes. Lo más probable es que la estatua dorada le recordaba el sueño que había tenido, pero determinó que debía ser enteramente de oro, porque la que él soñó era solo la cabeza de oro, ¿recuerdan? Entonces ahora toda de oro como un símbolo de que su reino duraría para siempre.
Sigamos leyendo el texto bíblico, Daniel 3, 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, es indudable que los 3 hebreos conocían de memoria los 10 mandamientos, porque hay uno que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, las imágenes. Éxodo 25. Pero permanecieron solitarios de pie en medio de un mar de adoradores. Tal parece que Daniel no estuvo ahí, no estuvo en esa ocasión, pues los hubiera acompañado en esta decisión también. La ceremonia de dedicación representaba un acto de adoración al poder y la fuerza de Nabucodonosor, y estos 3 hebreos se negaron a participar de ella. Entonces, notamos aquí la estrecha relación entre el Estado y la religión. Esta clase de unión ha caracterizado a la mayoría de las naciones a lo largo de la historia. La separación de la Iglesia y el Estado, tal como lo conocemos hoy en día, es un fenómeno relativamente reciente. Bien, vamos a leer los versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en esta misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No dudaron que Dios podía rescatarlos. Si era su propósito, los iba a librar. Pero la pregunta era, ¿lo haría Dios? Aún así, la decisión estaba tomada. Incluso si no era la voluntad de Dios salvarlos, ellos permanecerían obedientes a la palabra de Dios. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no la honrarás. Veamos los versículos 19 al 25. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Uy, uy, uy. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ay, ay, ay. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ay, mis hermanos, volvamos al anterior. El mismo Cristo que se apareció a Adán en el Edén, que caminó con Enoc y habló con Noé, que luchó con Jacob, que festejó con Abraham, que le apareció a Moisés en la zarza ardiente y a Josué en las murallas de Jericó, salió nuevamente de los portales celestiales y esta vez para entrar al horno de fuego a socorrer y apoyar a sus fieles seguidores. El cuarto personaje siempre está presente en medio de su pueblo santo y fiel. Es una promesa para nosotros. Somos fieles, el Señor estará con nosotros. Veamos los versículos 26 al 30. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Tremendo, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tremendo, ¿no? Tenemos nosotros a ti. Entonces, sigue diciendo el relato lo siguiente: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y como dicen algunos, ¿cómo le quedó el ojo a los que los acusaron? La fidelidad al Señor siempre tendrá su bendición y su recompensa. Vamos a sacar algunas aplicaciones de este relato. No es profecía, pero espiritualmente nos va a ayudar. Según la profecía, el pueblo de Dios en el tiempo del fin va a enfrentar un decreto similar de parte de la Babilonia moderna, la Babilonia de hoy. Comparando Daniel 3, este capítulo, y Apocalipsis 13, 11 al 18, que algún día lo vamos a estudiar porque vamos a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero ustedes lo conocen, la bestia y su imagen. Y el que no la adore, no puede comprar ni vender y se le va a dar decreto de muerte. Entonces, en ambos casos, el de Daniel 3 y Apocalipsis 13, es un asunto de adoración. O se adora el domingo o se adora la estatua de Nabucodonosor. En segundo lugar, ambos casos tienen una imagen para adorar. Una literal, la de Daniel, en su capítulo 3, y otra espiritual, que será Apocalipsis capítulo 13. En tercer lugar, entonces tenemos nosotros, en Daniel se exige adoración a una imagen material. En Apocalipsis se exige adoración a la imagen de la bestia, Estados Unidos. Y
el domingo. El nuevo orden mundial que nos viene por ahí detrásito. En cuarto lugar, los hebreos enfrentan la muerte. El pueblo del fin, el remanente de Dios, enfrentará persecución, cárcel y muerte en el tiempo previo de angustia. Esto se va a cumplir. Estas serían unas aplicaciones a este relato. Pero pongámosle unas lecciones espirituales también. ¿Qué nos enseña esto? Número uno, que en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el creyente siempre está del lado del vencedor, de Cristo Jesús. Número dos, que los hijos de Dios siempre han recibido la ayuda divina por gracia, no porque la merezcamos. Al fin, serán librados por gracia del amor y poder de Dios. Esa es su promesa. Número tres, que la idolatría no es solo un asunto del pasado. Hoy es evidente. Todo lo que reemplace a Dios es un ídolo. Y hartos ídolos que hay hoy por hoy, ¿no? Número cuatro, la consagración total de los hebreos. Es un estímulo, un incentivo, una motivación para que nosotros también nos consagremos totalmente. No con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No, así no se puede. Es total. Confiar en Dios totalmente. Yo imagino esta noche, como en todos los temas, que Jesús tiene un mensaje siempre al cerrar nuestra reflexión. Y Él nos dice esta noche, a través del Ministerio de Curación, página 116, no tiene límite la utilidad de que poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios, por completo a Dios. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Esa es la amonestación y la reflexión que nos deja el Señor en esta noche. Y bien, vamos entonces a dar oportunidad a preguntas, inquietudes y aportes. Como no tengo aquí una relación del tiempo, me gustaría mucho que mi hijo me notifique cuántos minutos llevamos. Aún tenemos suficiente tiempo, tenemos más de 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, algún comentario respecto al capítulo 3 de Daniel que hemos estudiado esta noche? Puede prender su micrófono y formular la pregunta. ¿Algún comentario, alguna impresión? Pastor, yo siempre he tenido una pregunta sobre la historia que usted nos narró hoy, y es cuando sucede eso, Nabucodonosor manda a los 3 amigos de Daniel al horno. Daniel, ¿dónde estaba? Porque a él no lo mandaron, ¿cierto? Él estaba en otra ciudad o algo en ese momento, se supone históricamente. La Biblia, hermana Clarena, no lo dice. Varios autores que he consultado, inclusive el comentario bíblico adventista, sugieren, insinúan que hubo una de dos cosas. Sabiendo Nabucodonosor que Daniel no iba a adorar su imagen, posiblemente no le invitó o le dijo que no viniera. Y en segundo lugar, es posible que Daniel, por voluntad propia, presintió lo que iba a suceder y no fue. Porque lo más seguro es que si hubiera estado ahí, él no se hubiera postrado ante esa imagen, obvio, lógico. Pero no dice nada la Biblia. Se insinúa eso en los comentaristas teólogos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Contesté su pregunta? Sí, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Pastor, a veces buenas noches para todos, Dios les bendiga. Sí, hermana Argoti. Gracias, pastor. Este rey Nabucodonosor
él como exalta el nombre de Dios y dice que el nombre de Dios glorificado pues por lo que vio ese testimonio en estos amigos de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor está dentro de los redimidos, dentro de los salvados. Hermana, por lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo, sigue levantándose dudas e inquietudes si será salvo o no, porque él era un sube y baja. Ya lo vamos a ver en el tema del próximo domingo, el juicio a Nabucodonosor. Ok, pastor. Él va en altibajos, que sí, que no, que sí, que no. Con Daniel 2 quedó que, mejor dicho, no hay Dios como el del cielo. Ahora vuelve y dice lo mismo, pero se olvida. Y en el próximo capítulo, ¡ah!, va a ser tremendo y ahí nos va a quedar una inquietud si será salvo o no. Vuelve y se arrepiente, eso sí lo anticipo. Vamos a ver qué resulta. Muy buena su inquietud, hermano Goti. Lindo, me gusta eso. Que piensen, que pregunten. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algún aporte, algún comentario? Bueno, bien, parece que no hay más comentarios. Entonces, vamos a justamente, ya que nuestra hermana Janet Gotti está con nosotros, le voy a pedir que tenga la oración final, dando gracias a Dios por este capítulo 3. El próximo tema va a ser el número 4. Oremos. Ok, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Amén. Porque penetra nuestro intelecto, Señor, queda grabada en la memoria. Y Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos va convenciendo cada día que la historia se repetirá, Señor, y que todo lo que tú haces es perfecto y a ello no se le puede añadir ni se le puede quitar. Así es. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque, como dice tu palabra, las cosas que antes se escribieron para nosotros fueron escritas al fin de que podamos tener, Señor, esperanza. Así, Padre, que te damos gracias porque el Dios de Sadrach, Medrad y Abednego, Señor, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que nos puede librar del horno de fuego. Es el mismo Amén. que está siempre con nosotros en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestros problemas. Y lo Así. único que podemos es tener gratitud a ese Dios tan grande y poderoso que no nos desampara y que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque lo prometió. Amén. Así, Señor, que en tus manos de amor quedamos el resto de esta noche. Bendícenos, Señor, que al descansar nos puedas dar ese sueño reparador que nuestro cuerpo necesita y en tu misericordia, en tu grande amor, nos dé la oportunidad de vivir un nuevo día. Así Amén. que en tus manos quedamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Muchas gracias, hermana Janet. Con mucho Queremos gusto. invitarles para el tema dentro de una semana. Gracias, Janet. El capítulo 19, ya llevamos 19 Ajá. capítulos de Daniel y solo vamos en el capítulo 3 de Daniel. ¿Cómo les parece? El juicio de Bueno. Nabucodonosor. Va a ser tremendo, tremendo este capítulo.